Bienvenidos, conexionistas, una emisión más, una emisión con Nadia Tobar. Ya estuvimos platicando con ella hace poco tiempo y bueno, pues nos propuso varios temas muy interesantes y el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es ciudadanías fallidas, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Armando, amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, aquí está Nadia, la doctora Nadia, después Nadia, ¿no? En una conversación mucho más amable, mucho más cercana, pero eh, la vez pasada que terminamos de conversar, que nos hizo el favor de acompañarnos Fernando Pescador, salió este tema a la mesa porque hablábamos y se circula, ¿no? Esta conversación que no es rara, hablar sobre los estados fallidos. Es decir, este Estado que pierde la capacidad de tener el control legítimo de la fuerza, es decir, que sus capacidades para mantenerse y para legitimarse como Estado en sus funciones empiezan a perderse y entonces otros grupos de poder ocupan, ¿no? Esos roles y entonces tenemos Estados fallidos. Pero he planteado un tema, Nadia, planteaste un tema muy, muy sugerente y muy interesante. ¿Por qué no hablamos de una sociedad fallida? O sea, ¿qué pasa con esas responsabilidades que tenemos los ciudadanos? Que por alguna razón dejamos de ejercer o no se nos olvida que las tenemos y entonces nos acostumbramos a una especie de fórmula, quizás en algunos casos paternalista, no lo sé, en donde esperamos a que el gobierno o alguien, si no es el gobierno, será una empresa o alguna entidad organizada, a que resuelva las cosas. Y entonces como ciudadanía nos acostumbramos solamente a pedir y estar jugar un papel de me toca exigir, pero no me toca hacer nada y no soy corresponsable de nada. Entonces, me parece que ese tema es sumamente interesante. Sabemos que no lo podemos agotar hoy, es imposible, pero ¿qué podemos explorar por ahí, Nadia? ¿O cómo estás viendo tú? Quizás yo entendí mal o estoy entendiendo o tengo otro concepto de ciudadanía fallida. ¿Qué es lo que tú ves, Nadia, y por qué crees que es importante hablarlo? Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Armando. Gusto en saludarlos nuevamente. Fíjate que es bien interesante este tema y yo lo estaba desagregando en un círculo que hasta el día de hoy a mí me parece un círculo vicioso, ¿no? Todo empieza con el individuo, ¿no? Ujú. Que ese individuo se une en sociedad, esa sociedad forma una ciudadanía y un pueblo el cual define su estado, su forma de gobierno, donde el gobierno tiene la finalidad o los fines del estado es el bien común, y ahí es donde empieza un poquito la desviación muchas veces del individuo ya como servidor público, ¿no? En vez de velar por el bien común, sino vela por sus propios intereses individuales, es donde entra el concepto de corrupción y otra vez regresamos al círculo, ¿no? Y a mí me gustaría desarrollar nada más rápidamente estos dos conceptos. ¿Qué significa ciudadanía? Porque es bien interesante y qué significa fallido. Ok. Hay conceptos muy jurídicos, digo, soy abogada, donde dice que la ciudadanía existe como un concepto fundamental del Estado y en sí mismo solo se explica y se justifica si esa ciudadanía actúa conforme a derecho, ¿no? Tal cual nuestra Constitución nos dice que son ciudadanos de la República, tanto los hombres como las mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos, obviamente, y teniendo 18 años y un modo honesto de vivir, pueden ser considerados ciudadanos. Ahí es donde empieza también a entrar en juego esta definición de los conceptos que ocupa nuestra propia Constitución. ¿Qué significa un modo honesto de vivir? Todos realmente nos podríamos considerar ciudadanos bajo el concepto puramente legal de la Constitución, o sea, ser mexicanos, tener 18 años y tener un modo honesto de vida. La ciudadanía también está considerada como la capacidad o reconocimiento jurídico para intervenir dentro de la política. Pero para esto, la ciudadanía también se ocupa como un instrumento para la democracia y esta solamente puede realizarse por los seres humanos, según los conceptos jurídicos. En este sentido, es el poder del pueblo y a este lo integran los seres de la razón. Todos somos seres de la razón. La democracia es una tarea política y por conclusión, si la democracia es de humanos, su medio, que es la política, se reserva también para los seres pensantes. Esos son
los conceptos netamente jurídicos de lo que significa ser ciudadano. Como conclusión, ser ciudadano significa ser miembro pleno de toda una comunidad que tiene los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Y de ahí rápidamente nos pasamos a que es un acto fallido o que se considera como fallido. Y esto creo que el mejor concepto lo aterriza la psicología, donde te dice que un acto fallido es un error en la cognición humana que nos lleva a entender mal o a decir algo mal, porque existe una voluntad inconsciente que muchas veces no controlamos y que nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer conscientemente. Entonces, una vez entendiendo estos dos conceptos de qué es ciudadanía y de qué es fallido, yo creo que nuestra principal problemática es precisamente el que creo que no todos nos podemos considerar ciudadanos porque no cumplimos, ¿no?, a cabalidad lo que realmente significa ser ciudadano y ejercer propiamente estos derechos y estas obligaciones que nos marca, sobre todo en beneficio del bien común. Digo, y hay ejemplos muy, muy simples, por decirlo así, que, que no velamos por los intereses del bien común y nos vamos por los nuestros, sobre todo a veces por apatía o por alguna falta de pertenencia, etcétera, ¿no? Digo, por ejemplo, yo como mamá platico con otras mamás y a veces les da flojera mandarles el lunch a los niños con alimentos saludables. Ujú. Eso no es falta de empatía, o sea, no es una apatía, no es pensar en lo individual, porque yo estoy cansada, tengo flojera y no le voy a mandar un alimento saludable a mi hijo y mejor le mando el pedazo de pizza del fin de semana que sobró, un pedazo de pastel. O sea, creo que desde ahí ya empezamos a tener estas deformaciones o estos actos de corrupción, ¿no? Conforme a la Ujú. definición que también, una de las definiciones de corrupción es precisamente este deterioro de valores, ¿no? La descomposición de los valores que tenemos en estas cosas tan sencillitas que las aprendemos en la casa. Entonces creo que si toda esta falta de valores que no las hemos sabido desarrollar desde el seno familiar, una vez que vamos creciendo, que nos convertimos en individuos, que formamos parte de la sociedad, que formamos parte del Estado, que formamos parte del servicio público, pues ahí es donde empieza todo ahora sí, resultado del deterioro o de esta concepción de la ciudadanía fallida que viene desde pequeñitos hasta cuando ya nos convertimos a servidores públicos. O empresarios, o líderes sociales, o líderes Exacto. religiosos, o sea, es Padre de decir, familia, simplemente. padres de familia. O sea, no lo ubico yo solamente en el servicio público. Me parece que la formación, como tú dices, ciudadana, es ya inclusive hasta un tema cultural, ¿no? De una serie de pendientes que se quedan ahí, que se van sumando, como dices, en una espiral negativa hasta llegar a un estado de cosas en donde el otro no te importa. Bueno, pero ya me metí en la conversación. Armando, tenías una pregunta. No, al contrario, me quedé con eso que decías, porque también como padre de familia tiene mucho que ver esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque somos muy rápidos para criticar, somos muy rápidos para señalar, ¿no? Que la ministra no hizo su tesis, que está pasando eso, pero pues sales a la calle y ves las placas de Morelos en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque es más barata emplacar tu coche en Morelos y vaya, es que ¿qué hacen con mis impuestos? Bueno, pues desde ahí empieza, creo yo, ¿no? ¿Cómo mostrarle a la gente cómo... Leía también, y eso está en Conexionistas, lo pueden leer, Un México más decente, lo escribió este José De Nigris. de Nigris en la página de nuestra, la pueden ver y la pueden encontrar. Pues a eso se refería con la decencia, ¿no? Ser una persona que simplemente forma parte de una sociedad de forma cabal, cumpliendo todos los derechos, pero también todas las obligaciones, ¿no? ¿Cómo mostrarle a la gente, cómo hacer que la gente entienda esto? Yo quisiera hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué opinión les merece? Un profesor universitario les Ujú. manda un mensaje a su grupo de WhatsApp de sus alumnos avisándoles que va tarde porque hay mucho tránsito por problemas en las vialidades. Y Ujú. les avisa, oigan, voy tantos minutos retrasado, por favor, espérenme. De un grupo de alumnos de 15
alumnos, ni uno solo contesta. Cuando llega el profesor a su salón, les comenta, ¿recibieron mi mensaje? Y todos, ah, sí, Y pero ni luego, ni un solo alumno contestó el mensaje de WhatsApp al profesor. yo creo que ahí hay dos temas que me parecen bien interesantes de lo que estás poniendo. Primero, esta definición en papel de la Constitución y al escucharte, lo primero que pensé, además de hacerme las preguntas de si yo cabía dentro de estas definiciones, era si la propia concepción ontológica de la Constitución se quedó como 200 años atrás y no está entendiendo los cambios que tenemos. O sea, me parece que hay como dos vías. Una que es necesariamente, digamos, eh, eh, responsabilidad, ¿no? De todo lo que implica el ser ciudadano, pero por otro lado también de una evolución, una adaptación a una sociedad que hoy es absolutamente distinta. Y creo que ahí, en esto que mencionas, hay una tendencia, me parece, no sé qué piensen ustedes dos, a poner al individuo por encima de todo. Es decir, todo este asunto, y que no nada más es un fenómeno de un país, pero por ejemplo, todo este tema de la cultura wellness, en donde piensa en ti, lo puedes lograr, concéntrate en ti, tú lo vas a superar, es un culto al yo, ¿no? Importante. Que ahí está, que es machacón, que refuerza, que quizás tendrá otros intereses, ¿no? Y no los descalifico, pero simple y sencillamente refuerzan el yo. Y después tenemos este asunto de, como decías Armando, de, bueno, pues, eh, eh, como yo pago mis impuestos y no obtengo lo que quiero, pues entonces yo decido, entonces, pero es mi beneficio. El ejemplo que pones, ¿no? El alumno, pues, simple y sencillamente pensó en él, no pensó en el profesor. Si a mí me da flojera responder, pues el otro se sale de la conversación. Y es ese otro el que deja estar en el concepto porque para hacer ciudadanía estamos hablando de muchos, estamos hablando de grupos de individuos, estamos hablando de colectivos, de impactos públicos, no estamos hablando del individuo nada más, es el individuo en Cierto. colectividad. Y yo creo que la fractura, contestando a tu respuesta, empieza, por eso me gusta mucho la hilación que haces porque cuando empiezas desde la familia y terminas en el funcionario, en el empresario, en el empleado, en el padre de familia, en el líder de un culto religioso, estamos hablando de un tema de cultura y creo que ahí sí hay diferencias, es decir, hay tendencias, ¿no? Hay datos estadísticos que nos ayudan a entender que a lo mejor algunas regiones, ¿no? Tienen esta tendencia o son más proclives o estamos siendo más proclives a pensar nada más en la persona y en el yo. Y ahí nadie quisiera, eh, pues, pedir tu opinión, ¿no? Sobre esto que observas como abogada y como una persona sensible a todos estos temas. eh, ¿Tú ves salida en algún momento, ¿no? Por esta etapa por la que estamos pasando? ¿Crees que la sociedad fallida sea un tema que se tenga que empezar a conversar? Ni siquiera he hablado de conversar más porque no se habla de ello. ¿Crees que es necesariamente un tema específicamente de educación? O sea, ¿dónde ves tú que hay estos elementos? O a lo mejor la conclusión es que nosotros tres estamos viendo algo que no existe y lo que ocurre está bien y eso es lo que toca, no lo sé. No, yo creo que no, yo creo que llegar a eso sería no caer precisamente en la normalización Mm, de esta situación fallida en la que estamos. Pero rápidamente, Adela, si me permites no llevar al extremo lo que decías, ¿no? Como tú bien dices, imagínate, si al alumno le dio flojera o no, no lo consideró importante, no le dio la relevancia de contestar un simple mensaje como alumno, esa persona al pasar todas estas etapas que le faltan todavía y al llegar a ser servidor público, ¿no crees que vaya a realizar las mismas acciones que hizo, o sea, que le enseñaron o que para él le parecían normales, ¿no? Y que alguien no se las señaló, pues vas a tener un funcionario público, pues que no le va a hacer caso a las demandas de la ciudadanía, que no le va a hacer caso a los oficios que le pasan a firmar porque le dio flojera o porque va a priorizar, ¿no? Otros intereses individuales sobre, ¿no? Los intereses
comunes, ¿no? De la sociedad dependiendo de las actividades que realiza. Yo creo que el problema está en los valores, ¿no? Yo creo que los valores son el elemento generador por naturaleza del orden social, o sea, necesitas estos valores y esta disciplina interna y moral para que tu actuar dentro de la sociedad y en lo individual, pues pueda precisamente generar este tipo de, de buenas relaciones, de buena política, de una verdadera democracia y de que realmente se persiga el bien común y no los intereses individuales como desafortunadamente pasa al momento. En algunas ocasiones yo les he preguntado a mis alumnos cuál es el concepto de corrupción o cómo definen la corrupción y uno muy atinadamente decía, pues la corrupción pues es el ser humano. O sea, el ser humano es el que tiene, ¿no? El individuo es el que va a tener la capacidad de decidir, ¿no? Si esos valores ¿no? Que les enseñaron en su familia, en su seno materno, en su cultura, ¿no? En su entorno incluso nacional, ¿no? Yo creo que esto también va de la mano con esta falta de identidad y de pertenencia que yo creo que muchos mexicanos tenemos actualmente en nuestro país. Em, para poder actuar de una mejor manera, porque, o sea, la corrupción no es un concepto, ¿no? O sea, Em, es una decisión del individuo si tú quieres ser corrupto, ¿no? Si quieres dejar tus valores de lado y quieres irte por el camino más fácil y el camino del individualismo y no del bien común. Y aquí lo que tengo yo es la pregunta que va a solucionar el mundo y que a partir de ahora todo va a ser hermoso y padrísimo. Esto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Es algo de que el gobierno tenga que hacer algo, etcétera? ¿O simplemente nos toca a nosotros como padres de familia, como compañeros de trabajo, como socios, como pues ciudadano que va en la calle, se sube al metro? ¿A quién le corresponde todo pues este cambio que tenemos que darle al paradigma? Porque pues si no vamos a seguir por las mismas o peores. ¿Cómo la ves tú? No, pues yo creo que los dos tenemos que trabajar de la mano, tanto el gobierno, digo, al final del día el gobierno lo creamos, ¿no? O sea, o lo integramos nosotros mismos, ¿no? Los mismos ciudadanos. Y yo siempre he dicho que el trabajo del gobierno debe ser un trabajo transversal. Ujú, El Plan Nacional de Desarrollo no debiese ser un plan sexenal, sino sí, ahí nuestros legisladores debiesen observar y atender cuáles son los ejes principales que debe tener un plan nacional de desarrollo y plasmarlo en la Constitución como algo ya permanente para que ujú. cada gobierno no esté cambiando. Evidentemente, cada gobierno puede tener diferentes estrategias, pero digo, las problemáticas son tan muy claras y son las mismas, y una de estas debería de ser precisamente el tema de la educación y el tema de los valores. Digo, los valores no es un tema religioso, o sea, la política no debe de estar peleada con el tema de los valores, pues desde abrirle la puerta al compañero, desde darle el paso, ¿no? Desde darle el asiento, como bien dices, Armando, en el metro. O sea, son cuestiones, pues, de valor del individuo, que no tienen nada que ver con la religión que llegaras a profesar, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí se tiene que trabajar de la mano, pero pues al final de cuentas el gobierno pues tiene que darnos las herramientas también como sociedad y como individuos, pues para poder educar de una mejor manera, obviamente pues más sana y más libre a nuestros hijos para pues no caer en estas situaciones fallidas que desde mi punto de vista creo que estamos viviendo actualmente. Fíjate que ahora que escucho esto de los valores que mencionas, qué bueno que aclaras que los valores no son ni propiedad ni patrimonio de religión alguna. Hay una diferencia muy grande y siempre en algunas conversaciones, sobre todo en algunas mesas, ¿no? He escuchado este tema. Regresemos a los valores, pero desde una conversación desde el púlpito, ¿no? Independientemente del credo que la persona tenga, como si la moral y la ética, ¿no? Fueran una especie de artículo que posee la religión organizada. Y eso me parece que no solamente falso, sino además es una mentira. Es decir, una mentira en términos que hay intención de mentir.
pero creo ahí que, en mi opinión, no sé cómo lo vean, lo que preocupa es la acción colectiva, porque la acción de los individuos hacia un mismo espacio no es acción colectiva. Es decir, cuando uno ve, y el ejemplo que yo tengo clarísimo es, ¿no?, estas bandas de jazz, ¿no?, tradicional, en donde, o jazz fusión, en donde de repente, pues cada individuo toca el instrumento que quiere y entonces hace lo que quiere, pero están ahí reunidos tocando música de manera colectiva, pero no hay acción colectiva. No hay la misma intencionalidad. El motivo es sentamos, cada quien toma su instrumento. Si eso es armónico o no, esa es otra cosa. Y como esos hay muchos ejemplos, creo que de lo que me gustaría entender acá es que esta sociedad fallida se entiende a partir de una carencia de acción colectiva en beneficio de la propia sociedad. Y ahí creo, no sé cómo lo veas, Nadia, que con este proceso electoral y todos estos resultados y todo esto que está viviendo México en este momento, en donde la política ya se metió en el desayuno y en la caja de cereal, para mal, porque no creo que esa politización esté llevándonos a buenos términos en el momento que las conversaciones no se pueden sostener y terminan inclusive en pleito. eh, Porque no nos enseñan a discernir, sino más bien lo que nos están enseñando es que cada quien se monta en su postura identitaria y yo me quedo en lo que creo y te descarto y te descalifico. Creo yo que ni siquiera entendemos como ciudadanos lo que es ser ciudadano y comportarnos en sociedad. Yo no sé en qué momento, ¿no?, de nuestra memoria infantil tenemos esos acicates para decir, es que por aquí era. ¿No? Si desde nuestra infancia, no sé cuántas de nuestras madres, de nuestros padres o quienes tuvimos oportunidad, o nuestros conocidos, se presentaron estos fenómenos que tú dices como momentos de verdad, de no respetar ciertas reglas mínimas, ¿no? El no contestar, ¿no? Y si eso se reproduce y se ha afianzado con el tiempo, pues entonces tenemos, pues, que una definición para mí o equivocada o torcida de lo que es ser ciudadano y entonces, pues esperar a entender que a partir de, digamos, ese concepto equivocado, querramos, ¿no?, cambiar y pues sí, pues un tema de educación, un tema de intervención del Estado, un tema, yo creo aquí que es una responsabilidad asumida en donde lo que me preocupa, Nadia, es que otra vez estemos esperando a que San Gobierno o dependiendo del lado de la historia donde te encuentres o el maldito gobierno, como Ujú. lo queramos ver, haga algo. Yo veo que las naciones más consideradas como más desarrolladas, la que quieran, la característica que tienen es que la sociedad tomó las decisiones de la cosa pública en sus manos. No se esperó a que le dijeran qué hacer. Salió a la calle a tomarle sus manos y posteriormente se organizó y cada vez que haya un descontento, tienen esa acción colectiva en donde manifiestan su descontento, no de la manera simuladora como conocemos, ¿eh? De esta protesta financiada que no es protesta. No, 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 no. Me refiero a esta acción colectiva que se ve en las colonias, o por ejemplo, este evento que hubo hace poco con el tema del agua, ¿no? En la Ciudad de Ujú, México. Me encantó ver, tenemos amigos que salieron a la calle y se mostraron ahí como una acción colectiva en un ejercicio ciudadano, ¿no? Sí, para exigir un derecho se organizaron, pero fueron como esos pequeños chispazos. Y regresando a la pregunta de Armando, ¿tú crees que hay las condiciones ahorita para que eso se replique? Eh, ¿Crees que sea necesario un regresar a la educación de base? Eh, ¿O de qué otra manera consideras tú que podríamos motivar esta acción colectiva, darle una pequeña empujadita para no esperar a que los niños de primaria de hoy se corrijan para que en unas 3 o 4 generaciones podamos regresar a una sociedad, digamos, no fallida? ¿Hay algo ahora que además, ¿no?, de esta educación o de estas líneas que marque el gobierno, como ciudadanos, no sé, como colectivos, tenga que estar ocurriendo? ¿En qué habríamos que fijarnos, Nadia, para decir, sí, hay esperanza? Mira, fíjate en esto, la cosa está cambiando. O, ¿no? O será cuestión entonces sí de esperar a que el sistema educativo se mueva,
de que haya, digamos, suma de voluntades y de personas brillantes para que entiendan, ¿no? Multipliquen estos valores, o a lo mejor es una combinación de todo, no sé cómo lo veas. Yo creo que sí, no, yo creo que sí tenemos esperanza y sí debe de ser una conjunción de todos los elementos que Ok. tú mencionas. Pero yo lo que veo ahorita es que no coinciden ustedes, falta un líder. Sí, sí. Falta un liderazgo que genere este código de moral compartido o que genere esta lealtad hacia ciertos Mm, intereses o hacia ciertos valores que ahorita están perdidos, ¿no? Digo, hacía referencia a las elecciones. Digo, tienes esa parte de la población, pues, que votó por esa ideología, por ese camino, pero porque se ve, ¿no? Muy firme un liderazgo hacia ese camino. Y creo que ok. también desafortunadamente a los ciudadanos nos falta ese valor, o sea, esa fortaleza de realmente alzar la voz y ejercer propiamente nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Y participar activamente en las cosas del Estado. Porque muchas veces no lo hacemos por miedo, por pena, no voy a decir nada porque no me voy a quejar porque me van a correr, voy a esperar a ver si alguien más lo hace, pues para seguirlo, ¿no? Ujú. Pues voy a ver, alguien ya lo hizo y pues voy a ver qué reacciona y si me conviene o me gusta, pues yo lo hago, ¿no? O sea, que caemos como que en esas cuestiones, digo, incluso desde la familia, ¿no? ¿Quién es, quien se imponga, ¿no? Papá o mamá en el seno familiar, pues ese es el que va a dictar las reglas y la disciplina y sobre de esa línea, pues se va a ir toda la familia. Pero siempre necesariamente tiene que haber un liderazgo Mm. que, que establezca, ¿no? Todas estas bases, estas directrices, pues para que los demás lo sigan. Muchas veces, ojalá sea siempre consciente, pero a veces, ¿no? Como pasa actualmente, pues hay muchos sectores de la población pues que lo hacen de esta manera inconsciente, simplemente nada más por pues por seguir a un grupo de personas y por obtener un beneficio muy específico y muy particular, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que sí, o sea, falta que los ciudadanos nos juntemos, ¿no? Y alcemos la voz, pero pues tratando de adoptar un liderazgo precisamente comunitario. Digo, va a ser complicado, pero digo, por algo debemos De de empezar, sí. empezar. Ujú. Yo creo que está la clave de formar estos, porque te digo, incluso en las familias, ahora los papás estamos tan ocupados que pues delegamos esta responsabilidad de educación de los niños a veces en las personas que nos apoyan en la casa o en algún otro familiar, bueno, o en las escuelas. También ya muchas familias no quieren que sus hijos aprendan valores reales, ¿no? Lo que decimos de darle la mano al prójimo, abrir la puerta, o sea, tener educación mínima, sino que les importa más pues estar en una escuela más reconocida, que haga ejercicios de reciclaje y del mundo verde y demás. Digo, eso también es importante, pero pues primero antes de que mi hijo sea verde, Lo yo quiero un primero, hijo sí. con valores, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Entonces, te digo, insisto, yo creo que sí tenemos solución, pero pues la solución está en la familia, o sea, en que realmente ya no como ciudadanos, sino primero como individuos, como personas, nos concienticemos y hagamos un examen de conciencia y qué nos falta hacer desde nuestra casa, pues para formar estos hijos con estos valores necesarios, con este sentido de pertenencia también de tu país, para que Claro. en su momento seas servidor público o trabajes en el sector privado pues de todos modos tengas este valor de velar por el bien común y no nada más por el bien individual, ¿no? Muy bien. Pues sí, hacer el bien común parte de los valores, fíjate qué buen tema, otro tema, ¿no? O sea, si el Ujú. bien común no está entendido como uno de los valores, no sé cómo ves, Armando, yo creo que el tiempo se nos acabó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero nos da para comprometer a la doctora que venga otra Sí, emisión. sí, no, gracias por la doctora. Estoy haciendo mi tesis, ya ahí la llevo, ahí la llevo. Ya eres, Próximamente ya no, ya, terminaré el ya. doctorado. Ah, Oye, muy bien, muy pues bien. nos dejas dos temas bien interesantes. Ese, Sí, sobre todo, ¿no? Del bien común como un valor, ¿no? Qué interesante, porque más bien uno piensa en valores y luego se carga esta tendencia, ¿no? Digamos, hasta mística, ¿no? Esotérica.
Y el otro tema que tocas que quizás valdría la pena también pensar para una siguiente conversación es cómo es ese liderazgo, sobre todo a la luz de, otra vez, ¿no? Acompañado del wellness, de todos estos cursos, talleres, ¿no? En donde el liderazgo ya es una industria, ¿no? Ya se convirtió en un tema de tomar un curso para ser buen líder y pues las cosas siguen igual. Entonces, dos temas que interesantísimos que acabas de poner en la mesa, Nadia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Al contrario. ya platicaremos contigo cuál de ellos ¿Cuál de quisieras ellos abordar hace? primero. Claro que sí, con mucho Exactamente. gusto. Exacto. Pues Mm, muchas gracias. Al contrario, gracias. Nadia, somos conexionistas. ¿Cómo conectamos contigo en redes sociales? ¿Cómo sabemos de tus pasos? Cuéntanos. En X, @MatsRock. Matt's Rock. Eso es Eso. todo. MatsRock. Perfecto. Para tenerte en la mira. Y a nosotros nos pueden encontrar como Conexionistas MX en Facebook y en X como Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y nuestro canal en Telegram se llama Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynos, hoy la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.